En Tabasco Hoy Radio Noticias, nuestros invitados son importantes. Esta es La Entrevista. Oigan, y durante la pandemia de COVID-19 se puede viajar. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar contagiarnos de COVID? Esta tarde me da muchísimo gusto saludar desde Villahermosa, Tabasco, al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarlo este día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos al auditorio. Para mí es el gusto. Bien, doctor, le hacía yo esta pregunta. ¿Podemos viajar aún estando en pandemia? ¿Cómo lo podemos hacer y cómo podemos evitar contagiarnos de COVID-19 si queremos realizar algún viaje en este verano? Bueno, mira, aquí hay pues dos decisiones que debemos de tomar, ¿no? Dependiendo del tipo de viaje. La primera decisión es si vamos a viajar hacia el interior de nuestro país, hacia algún otro estado de la República, o si vamos a viajar hacia el extranjero. En el caso de los que van a viajar al extranjero, nada más hay que recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene un aviso de viaje preventivo que pues recomienda a los mexicanos que están planificando algún viaje de tipo no esencial, evitarlo o posponerlo debido a las variantes que están repuntando en este momento. Entonces, la recomendación irá dirigida a posponer cualquier viaje de tipo internacional y preferir viajes nacionales hacia otros estados de la República. Y en este sentido, la siguiente recomendación va hacia dónde movilizarnos. Yo creo que aquí hay que estar muy al pendientes del semáforo epidemiológico y cómo es que se va actualizando, porque recordemos que en estos momentos nuestro país está cursando con una tercera ola de contagios que se está recrudeciendo de manera intensa en algunos estados de la República. Entonces habrá que habitarlos porque recordemos que la forma en la cual nos desplazamos debe de ser de un estado de la República con igual o menor riesgo al cual tenemos nuestra residencia habitual. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos desplazamos, no nos debemos desplazar hacia un estado con una alta intensidad de la transmisión, como lo es Quintana Roo, Yucatán, la Ciudad de México, y Baja California Sur. ¿Por qué? Porque estos son los estados en donde la pandemia se encuentra en su máxima intensidad, si no es que en rojo, pero sí una máxima intensidad en toda la República, de tal manera que si nos desplazamos a estos estados, bueno, estaremos poniendo en más riesgo de lo que normalmente estamos habituados a tener en nuestro estado de residencia actual. Y entiendo que en estos estados también ya se detectaron los primeros casos de la variante Delta. Exactamente, estos estados en donde está siendo explosiva la cantidad de contagios que se están diagnosticando diariamente o semanalmente es por la presencia de las variantes. Aunque déjame recordarle al auditorio que la presencia de las variantes no es la única, pues el único componente por el cual está incrementando la intensidad de la pandemia. Realmente las variantes en otras partes del mundo se ha visto que sí confluyen con otros factores como por ejemplo una movilidad sin moderación, una interacción social sin medidas sanitarias, reuniones en aumento, aunque sean pequeñas, y vacunación lenta, entonces pues nos da un caldo de cultivo ideal para poder promover los contagios en nuestra población. Bien, el estado de Tabasco, doctor, en su calidad como responsable de la clínica de viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿cómo pondría usted el estado de Tabasco? Digo, hoy se anuncia que seguimos en el semáforo naranja, a pesar de tener números elevados de contagiados, 300, 400 casos, pero dice el gobernador que ha ayudado muchísimo el hecho de que haya estado estable el número de hospitalizados, el número de defunciones. Pero usted como médico y responsable de esta clínica, ¿qué nos podría decir de Tabasco? ¿Tabasco sería un buen destino para vacacionar en este verano? Definitivamente no. Todos los estados con máxima intensidad de la transmisión
que es el caso de Tabasco, es el caso de Tamaulipas, el caso de Yucatán, de Quintana Roo y de Baja California Sur, están considerados como un alto riesgo de contagio porque es donde presentan la mayor tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de toda la República Mexicana. Si bien no tenemos esta cantidad de hospitalizaciones y de muertes relacionadas con COVID, sí tenemos un alto riesgo de contagio y recordemos que se está, digamos que modificando el patrón de comportamiento de esta epidemia, de tal manera que está afectando más a jóvenes que a adultos mayores. Y recordemos que si nos contagiamos de SARS-CoV-2 y se desarrollamos COVID, aunque seamos jóvenes, podemos tener una disminución en nuestra calidad de vida al mediano o largo plazo, y que todavía se está investigando este tipo de efectos de la infección. Entonces hay que disminuir nuestra interacción social, hay que evitar estos estados de la República con alta intensidad en la transmisión comunitaria y preferir aquellos que estén en una baja intensidad, como lo son todos los estados en verde. ¿Cómo cuáles, doctor? Si nos podría dar esta recomendación. Pues los estados en verde son muchos, de hecho es la mayor parte de la República, entonces tenemos una gran variedad para elegir. Chiapas es uno de ellos, Oaxaca es uno de ellos, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Jalisco. Entonces tenemos una gran variedad por donde elegir. Perfecto. Ya por último, doctor, ¿qué recomendación le da entonces a la gente antes y después de realizar su viaje? Bueno, antes de viajar, yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta varias cosas que influyen en nuestro comportamiento como viajeros. La primera es que les recomendaría a los que ya fueron vacunados que si no han completado su esquema de vacunación, pues obviamente no alcanzan la protección máxima, entonces hay que extremar precauciones hasta completarlo. Si ya estamos vacunados y ya cumplimos más de 14 días después de haber recibido nuestra segunda dosis o 28 días después de haber recibido una dosis única, en el caso de las vacunas que sean dosis única, bueno, entonces no bajar la guardia es muy importante porque pues existen variantes circulantes y la protección no es 100%, la protección puede ser 88%, puede ser 80%, puede ser 70%, entonces todavía es importante mantener este tipo de medidas. El uso de cubreboca de manera adecuada va a ser muy importante, es un elemento fundamental para cortar la cadena de contagios e incluso la intensidad si fuimos contagiados de la enfermedad que pudiéramos desarrollar. Recordemos que la mayor cantidad de partículas virales se concentran en la nariz, entonces si nosotros dejamos descubierta la nariz de un cubreboca, pues vamos a estar promoviendo pues que no sirva el cubreboca, ¿no? Entonces hay que portarlo de manera adecuada, nariz y boca. Las características del itinerario también son muy importantes, preferir casas, evitar compartirlas, hoteles que estén promoviendo un turismo responsable, de uso de cubrebocas y limitados aforos en sus espacios comunes, preferir la vía aérea para el transporte o si vamos a viajar en autobús que sean por periodos cortos de tiempo. Muy bien, doctor Jorge Baruch Díaz, le agradezco muchísimo de verdad esta comunicación. Esperemos que en otro momento podamos platicar acerca de las variantes, porque también es otro tema que hay muchas dudas acerca de estas variantes de COVID-19. Le mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, saludos al auditorio, bonita tarde. Igualmente, bonita tarde, 2 de la tarde con 30 minutos.